Hola y bienvenidos a este lapso. Este lapso está lleno de muchísima información. Aparte de eso, temas muy interesantes dentro de la cocina. Parte de eso, lo que vamos a ver este lapso, son los cambios físicos y químicos en la cocción de los alimentos. Sabemos que cada vez que nosotros vamos a llevar a cocción nuestros alimentos, ocurren unos cambios. Pero ¿realmente nos percatamos de cuáles son esos cambios que están ocurriendo? No se vayan a alarmar, tampoco es que vamos a ver toda una clase de química o de física concentrada en cocina, pero sí es importante que comiences a ver que cada vez que cocinas o que nosotros llevamos al fuego nuestros alimentos, estos van a sufrir cambios. Algunos cambios son visibles, que son los cambios físicos, pero otros cambios están muy escondidos dentro de ellos y son los cambios químicos. Pero, ¿qué ocurre en estos procesos? En la mayoría de los procesos culinarios, los alimentos son sometidos a diversos cambios, que pueden ser tecnológicos, por producción, elaboración, transformación, preparación y hasta de almacenamiento. Y a medida que aumenta el grado de transformación de estos alimentos, mayores suelen ser las modificaciones de su valor nutritivo. Sí, a medida que un alimento nosotros lo llevamos a distintos procesos, va cambiando todo lo que va a ser ese valor nutritivo que contiene. Muchos procesos culinarios requieren de aplicar calor a los alimentos con el objetivo de mejorar sus características sensoriales. Bueno, yo les pregunto, ¿no es lo mismo comernos una masa de harina de maíz sin que no se haya convertido en una arepa? Por supuesto que es completamente diferente. Cuando nosotros esa harina de maíz la colocamos en el bowl con agua y con sal, podemos crear una masa y de esta masa nace una rica arepa. Por supuesto, sus características sensoriales van a cambiar de una harina a convertirse después en una arepa. Esto puede generar pérdida de algunos nutrientes, pero al mismo tiempo puede mejorar la textura, el sabor y la absorción de nuestro organismo de algunos alimentos. De hecho, desde que el hombre inventa el fuego o aparece el fuego en su vida, ¿qué sucede allí? Los alimentos, la forma de alimentarnos comienza a sufrir una transformación. Dejamos de consumir carne cruda o en descomposición y comenzamos a ingerir alimentos sobre este gran fuego. Bueno, de ahí nacen las primeras parrillas. Evidentemente, la forma en que nos alimentamos o llevamos a cocción nuestros alimentos, nuestro cuerpo tiende a absorberlos de una mejor manera. Por lo general, la cocción de los alimentos se ha relacionado negativamente a su composición nutricional. Y bien, aunque existen técnicas culinarias que de no realizarse correctamente, con la temperatura y los tiempos adecuados, generan esta pérdida de nutrientes. De allí siempre lo que vengo resaltando desde que estamos juntos en primer año es que cuando aprendemos las técnicas de cocción adecuadas, nosotros logramos mantener en nuestros alimentos mayores niveles de de sus nutrientes. Esto hace que si yo aprendo cómo aplicar la técnica de forma correcta, el alimento me va a nutrir de una mejor manera, a como cuando no lo sé o lo desconozco, ¿ok? Como ya lo hablamos, sabemos que la cocción puede destruir algunos nutrientes, pero también haciéndola de forma adecuada nos puede ayudar a mantenerlos. Durante la cocción pueden ocurrir algunos de estos fenómenos. Tenemos la expansión y este fenómeno quiere decir que se da un intercambio entre el alimento y el medio de cocción, en donde el alimento suele perder algunos nutrientes y dejarlos en el agua o grasa con la que se está cocinando. O sea, vamos a preparar una sopa. Nosotros estamos ahí llevando a cocción varios vegetales o proteínas y por supuesto por el largo tiempo de cocción quizás va a perder muchos de sus nutrientes, pero ese líquido que queda, no sé si han escuchado a veces, ponle caldo de carne o ponle caldo de pollo o hacemos un caldo de vegetales. Bueno, es porque en toda esa agua que está acumulada, todos esos nutrientes que fueron desprendiendo estos alimentos quedaron allí. Por supuesto, al ingerirlas, los estamos nosotros introduciendo en nuestro organismo y nos va a beneficiar. Tenemos el otro que es por concentración, que es la forma que se genera una costra en los alimentos que permite conservar sus nutrientes. Es como cuando llevamos una carne a la parrilla y la sellamos. Cuando escuchan, vamos a sellar esta carne, o sea, la pones a un fuego y crea toda esa capita que es crujientica y que nos gusta muchísimo. Y por supuesto tenemos una mixta. Esta es la combinación de ambas que acabamos de explicar
y que va a generar modificaciones y composición en la textura de los alimentos. Por lo general, la cocción de los alimentos se ha relacionado negativamente con la composición nutricional. Y como ya lo hablamos, si utilizamos adecuadamente las técnicas de cocción, podemos preservarlos. La intención de todo este tema es que comprendas que cuando entendemos los procesos que estamos aplicando en la cocina, no solamente nos vamos a dar cuenta de estos cambios físicos y químicos, sino que vamos a beneficiar lo que ingerimos en nuestro organismo. Identifiquemos los cambios físicos de los alimentos. Los cambios físicos de los alimentos, por supuesto, van a tener unas modificaciones que las podemos ver a simple vista. Tenemos una carne cruda, la llevamos a cocción y la carne va a pasar de un estado que tiene como algo de líquido con ella, y cuando la colocamos sobre el fuego, este líquido va a ayudarnos con la cocción y la carne va a cambiar sus características. Cuando vamos y llevamos el agua a hervir, cuando tenemos el agua que ya está comenzando en ebullición y sale todo este humo, existe un cambio físico allí. Por supuesto, también están ocurriendo cambios químicos. Todo lo que es su olor, su sabor, el volumen, es como cuando horneamos galletas. Toda esta masa que convertimos en una galleta, cuando las colocamos en la bandeja y van al horno, ¿qué comienza a ocurrir? La galleta no huele muy atractiva cuando está hecha una masa. Cuando la llevamos al horno, lo primero que nosotros podemos percibir es el olor. Luego nos asomamos al horno y empezamos a ver la forma que tiene. Por supuesto, lo último que nosotros saboreamos cuando una galleta, hacemos galleta, es su sabor. Porque inclusive si te comes la masa cruda, no sabe igual que a la galleta cuando ya está lista. Entonces, todo esto, lo que está generando en nuestros alimentos, son cambios a sus propiedades, y por supuesto los cambios van a venir desde el punto de vista sensorial. Dependiendo de las características que tenga nuestro alimento, va a tener un sabor, color distinto a cuando está de una forma crudo y cuando lo llevamos a cocción. Igualmente su color, todo va a tener un cambio, solo que muchísimas veces no nos detenemos y lo vemos. Para este lapso vamos a hacer muchos ejercicios de observación en los cambios que se van a producir en los alimentos que vamos a preparar. Para identificar los cambios químicos, evidentemente necesitamos un poquito más allá. Quizás no vamos a montar un laboratorio de alimentos para ver todos estos cambios, pero sí es importante que conozcamos algunas cosas muy generales de lo que va a ocurrir. En las proteínas, estos cambios van a mejorar la digestión que nosotros hacemos, ¿ok? O sea, la forma en que nosotros los absorbemos. Las grasas pueden de esta manera generar algunos derivados con efecto desagradable. Por eso es que cuando nosotros hablamos de la técnica de fritura, siempre hago énfasis en cómo se aplica una técnica de fritura de forma adecuada. ¿Para qué? Para que la ingesta de estos alimentos no nos perjudique, sino que se hace de una forma correcta. ¿Para qué? Para mantener sus características de las mejores condiciones y la ingesta sea apropiada. Tenemos, por supuesto, muchísimos otros cambios que van a tener con los minerales que los alimentos tienen y que nosotros requerimos en nuestro organismo. ¿Que pueden existir algunas pérdidas a la hora de la cocción? Sí, pero como volvemos a repetir, dependiendo de la técnica que apliquemos y si la aplicamos bien, los mantenemos en mayor concentración. Por acá también es importante que identifiquemos las razones por las cuales cocinamos, y a lo mejor me van a decir, bueno, pero eso es muy básico, saber por qué cocino. Pero algo que es importante resaltar es que hacemos de la cocción que nuestros alimentos sean más digeribles para nuestro organismo. A su vez, eliminamos las posibles bacterias presentes cuando están crudos. Y esto debe recordarles a las clases cuando hago mucho hincapié cuando trabajamos con proteínas crudas. Al cocinarlas, estamos eliminando la mayoría de estas bacterias que pueden estar presentes. Por supuesto, los alimentos al cocinarse conseguimos que resulten apetitosos. ¿Para qué? Para consumirlos. Quizás algo no te provoca, pero una vez que lo cocinas, y a lo mejor el olor que genera hace que te provoque compartirlo, que te provoque probarlo. Entonces esto es parte de las razones por las cuales cocinamos. Y por supuesto, resaltar que las técnicas de cocción aplicadas de forma adecuada nos van a generar muchísimos beneficios. No es solamente aprender a cocinar, es saber para qué cocino.
Conocer los procesos y los cambios que ocurren en los alimentos podría ayudarnos a mejorar nuestra alimentación. Esta es una pregunta que tómate 2 segundos y respóndela. ¿Crees tú que si empiezas a identificar la técnica de cocción que utilizas, identificas los alimentos que estás consumiendo, podría mejorar la forma en que te alimentas? Bueno, yo podría decir que sí, y es algo que siempre estamos conversando. Entonces es importante que hagamos ahora consciente para esta etapa de que esto es una realidad dentro de la cocina. Por acá les voy a dejar una lámina donde ustedes pueden ampliar un poco más lo que es las transformaciones de los alimentos. Los invito a darle a este link para que lo puedan ver estos videos, y sobre la química de las galletas. Vamos a trabajar este lapso comprendiendo, ya no solamente hago galletas, ¿qué ocurre cuando yo elaboro una galleta? Y para ir cerrando este tema, me encantaría que ustedes me hicieran las preguntas y las dudas que tienen. ¿Para qué? Para que de esta manera hagamos un intercambio de información y ampliar muchísimo más este tema. Quiero que en este lapso trabajemos un poco con una visión más amplia, que no solo cocinamos por cocinar, sino que y la cocina no es que voy a encender y voy a colocar allí los alimentos, sino que la cocina implica muchísimas cosas. Y en este lapso nos vamos a enfocar un poco más en estos cambios físicos y químicos que hay en estos alimentos. Chao.